Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y Telemática de la Universidad de Guayaquil. El tema a tratar el día de hoy es clasificación de metales no ferrosos y sus aleaciones. Comencemos. Primero definamos qué es un metal no ferroso. Un metal no ferroso es un metal, incluyendo sus aleaciones, que no contiene hierro en cantidades apreciables. Los metales ferrosos son los más empleados por diversas ventajas que ofrece. Por ejemplo, una facilidad de obtención, bajo costo de materia prima y gran resistencia mecánica. Podemos nombrar los inconvenientes de estos metales ferrosos son la oxidación, la dificultad del mecanizado, elevado punto de fusión y baja conductividad eléctrica y térmica respecto a otros materiales, a otros metales. Por tanto, por esto son necesarios los metales no férricos. Clasificación de los metales no ferrosos. En general, los metales no ferrosos son blandos y tienen poca resistencia mecánica. Para mejorar sus propiedades se alean con otros metales. Atendiendo a su densidad, se pueden clasificar en tres tipos: pesados, ligeros y ultraligeros. Pesados. Su densidad es igual o mayor de 5 kilogramos decímetros cúbicos. Ejemplos de metal no férrico pesados: el estaño, el cobre, el zinc, el plomo, el cromo, el níquel, wolframio y cobalto. Ligeros. Características. Su densidad está comprendida entre 2 y 5 kilogramos decímetros cúbicos. Ejemplo de metal no férrico tenemos al aluminio y titanio. Y los ultraligeros. Su característica principal es que su densidad es menor de 2 kilogramos decímetros cúbicos. Ejemplos de estos son el magnesio y el berilio. Un tema principal ahora también son las aleaciones no ferrosas o aleaciones no férreas. Son mezclas homogéneas que no tienen como base el hierro, o poseen cantidades pequeñas del mismo, como el aluminio, el cobre, zinc, el estaño, etc. Estas son resistentes a la corrosión, poseen alta conductividad eléctrica, térmica, una baja densidad y se elaboran fácilmente, se fabrican fácilmente. Estas aleaciones ferrosas se consumen en grandes cantidades debido a sus propiedades mecánicas, facilidad de fabricación y la economía de producción. Tenemos aquí el ejemplo de lo que es el cobre y aleaciones, latón y todo lo relacionado a esto. Entonces, como hemos visto la clasificación de los mismos, los metales no ferrosos se dividen en metales pesados. Por ejemplo, tenemos al plomo, blando, maleable y dúctil. Presenta una baja resistencia a la tracción y es un mal conductor de la electricidad. Entre las aplicaciones que tiene, entre las numerosas las aleaciones del plomo se encuentran las empleadas en soldadura eléctrica, ya que aliado con estaño, aquí tenemos una aleación del plomo con estaño, se consigue reducir mucho su temperatura de fusión. Se emplea en el metal tipográfico y la producción de cojinetes metálicos. También se disuelve en pintura en pigmentos por su carácter antioxidante. En los metales pesados de los mismos también tenemos lo que es el cobre. Entre sus propiedades tenemos su elevada conductividad de calor y de electricidad, resistente a la corrosión, es dúctil y maleable. Aplicaciones. El cobre tiene gran variedad de aplicaciones a causa de sus ventajas y propiedades, como son su elevada conductividad de calor y electricidad, su resistencia a la corrosión, así como su maleabilidad y ductilidad, como hemos mencionado. Debido a su extraordinaria conductividad, solo superada por la plata, el uso más extendido del cobre se da en la industria eléctrica, ya que se pueden transformar, por su ductilidad, se pueden transformar en cables de cualquier diámetro desde 0.025 milímetros. El cobre, como hemos visto en nuestro hogar, es muy conocido, lo que son los cables, material de los cables, por su alta conductividad eléctrica. En el punto de las aleaciones del cobre, muchas más duras que el metal puro en sí, pierden conductividad eléctrica, presentan una mayor resistencia a la tracción, gran resistencia a la corrosión y fácil mecanización. A lo largo de la historia, el cobre se ha utilizado para acuñar monedas y confeccionar útiles de cocinas, tinajas y objetos ornamentales. Monedas, podemos ver la moneda de 1 centavo que tenemos en el territorio ecuatoriano. Dice, siguiendo, las aleaciones más importantes y utilizadas son el bronce y el latón. Bronce, ¿qué es el bronce? Una aleación con estaño, del cobre con el estaño. Se emplea en la fabricación de campanas, engranajes, esculturas, etc. Y también tenemos el latón.
Es una aleación de cobre con zinc. Se emplea en grifería, bisutería, envases, etc. En los metales pesados también tenemos lo que es el zinc. Propiedades: muy frágil a temperatura ambiente, pero a cierta temperatura como los 120 y los 100 grados centígrados se lamina fácilmente en rodillos calientes. Aplicaciones: el metal puro en sí se usa principalmente como capa de recubrimiento para producir acero galvanizado, en la placa de las pilas eléctricas secas y en las fundiciones a troque. Se usa como pigmento en pintura de exteriores por sus propiedades antioxidantes. También se utiliza como elemento de relleno en llantas de goma y como pomadas antisépticas en medicina. También tenemos que aliado con el cobre para obtener latón. Por ejemplo, el cloruro de zinc se usa para preservar la madera y como fluido soldador. El sulfuro de zinc es útil en la electrominiscencia, fotoconductividad, semiconductividad y otros usos electrónicos. Se utiliza en tubo de las pantallas de televisión y en los recubrimientos fluorescentes. En la imagen podemos ver una lámina de techo de zinc utilizado en la costa ecuatoriana por lo general, cloruro de zinc de uso industrial y láminas de acero donde el zinc está como una capa de recubrimiento del acero galvanizado. Ya, entonces la clasificación también vimos lo que eran los metales ligeros. Entre estos tenemos lo que es el titanio, entre sus aplicaciones. Primero es que es muy maleable y dúctil en caliente, debido a su resistencia y densidad. El titanio se usa en aleaciones ligeras, aliado con aluminio y vanadio. Ahí están las aleaciones, con aluminio y vanadio. Estas se utilizan en aeronáutica para fabricar las puertas de incendios, el fuselaje, los componentes del tren de aterrizaje, los cuadros de la bicicleta de carrera, los alabes del compresor y los revestimientos de los motores a reacción. Se usa ampliamente en misiles y cápsulas espaciales. Por ejemplo, un dato curioso es que las cápsulas de Mercurio, Gemini y Apolo fueron construidas casi totalmente con titanio. En el plano medicinal es eficaz como sustituto de los huesos y cartílagos en cirugía. Y además se usa en los intercambiadores de calor de las plantas de desalinización debido a su capacidad para soportar la corrosión del agua salada. Podemos ver el uso más variado que se da en las estaciones espaciales, creación de naves, fusilajes, etc. También tenemos al titanio en su estado mineral. En esta clasificación también entra lo que es el aluminio. Debido a su baja densidad es muy útil para construir aviones, vagones ferroviarios y automóviles, y para las aplicaciones en las que es importante la movilidad y la conservación de energía. Por su elevada conductividad térmica, el aluminio se emplea en utensilios de cocina y en pistones de motores de combustión. Es fácilmente moldeable, por lo que se usa en carpintería de aluminio. Dada su escasa absorción de neutrones, se utiliza en reactores nucleares. Debido a su resistividad eléctrica, es el material de elección para sustituir al cobre como conductor eléctrico. En las imágenes podemos ver los diferentes envases en aluminio, el papel aluminio utilizado en las cocinas. Está aquí donde van los pistones del automóvil en parte de motores y la estructura de algunos automóviles que últimamente están hechos de aluminio. En los metales ultraligeros también tenemos la clasificación en metales ultraligeros. Tenemos lo que es el magnesio. El magnesio aliado con aluminio, importante, se usa para piezas de aeronáutica, en miembros artificiales, aspiradoras, esquíes, carretillas, cortadoras de césped, muebles exteriores e instrumentos ópticos, como desoxidante en la fusión de metales. El magnesio puro se utiliza en flashes fotográficos, bombas incendiarias y señales luminosas y pólvora para fuegos artificiales, porque su combustión da una luz muy blanca y tensa. Distintos químicos a través del magnesio se forman, como el carbonato de magnesio, cloruro de magnesio, citrato de magnesio, hidróxido de magnesio. Muchas gracias, esto ha sido mi presentación.